Hola, nosotros somos el TCU 758. Bienvenidos al podcast Creando una ONG Juntos. En el episodio de hoy vamos a tratar el tema del papel que tiene el Ministerio de Hacienda en torno al funcionamiento de una organización no gubernamental. Y hoy estamos acompañados acá por el señor Luis Diego Blanco, quien tiene una amplia experiencia en esta área. Primero que nada, bienvenido, don Luis. Es un placer tenerlo hoy acá, sobre todo extenderle un cálido agradecimiento por brindarnos este espacio de aprendizaje. Muy buenos días Cristian y Seth. No, más bien gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir un poquito de los conocimientos acerca de las funciones y las responsabilidades de entes tan importantes que son coadyuvantes de la función del Estado, ¿verdad? Entonces, es una función muy importante que realizan todas las ONGs. Por supuesto, por supuesto. Bueno, para ir dando inicio, quisiera comenzar con el primer bloque de preguntas. Es más que todo referente al proceso o la relación existente entre el Ministerio de Hacienda con las ONGs, donde quisiera preguntar exactamente qué papel juega el Ministerio de Hacienda con las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro. Ujú. Bueno, lo primero que hay que tener claro con este tipo de organizaciones es que son organizaciones públicas no estatales, ¿verdad? Entonces, la regulación que existe no solo de parte del Ministerio de Hacienda, sino también del Ministerio de Justicia y Paz, de la Contraloría General de la República, este, y cualquier otro organismo estatal que tenga que verse involucrado en cualquier proceso con, sea asociaciones o fundaciones que están reguladas inicialmente por la ley 218, ¿verdad? Que es la ley de asociaciones y fundaciones, después por la ley 7092, que es la ley del impuesto sobre la renta, y sus reformas en la ley 9635. Específicamente la relación que tiene el Ministerio de Hacienda con las organizaciones no gubernamentales es estrictamente fiscalizador, ¿verdad? Como en cualquier otra organización, aunque sea con fines de lucro, ¿verdad? La relación que siempre va a tener el Ministerio de Hacienda con cualquier obligado tributario específicamente siempre va a ser fiscalizador. En este caso, específicamente en las ONG, ¿verdad? Que cumplan con los propósitos y los fines para los cuales fue creado. La ley 218 faculta a las organizaciones no gubernamentales, sean asociaciones o fundaciones, de realizar cualquier actividad para la consecución de los fines de los cuales fue creada. Y después viene la regulación o la fiscalización de parte del Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de los fines, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si existe una actividad que sea comercial, Hacienda lo que le va a decir, mire, entonces ahora usted está sujeto por esta actividad comercial al pago del impuesto al valor agregado y el pago del impuesto sobre la renta. Porque así se reformó en la ley 9635 que entró en vigencia en julio de 2019, donde dice que son contribuyentes todas aquellas organizaciones que tengan o no tengan fines de lucro, ¿verdad? Entonces, por aquellas actividades que generen lucro. Si la ONG tiene un ingreso por concepto de donación que está destinado a un fin social, pues ese ingreso se mantendrá siempre como sin fin de lucro, entonces no tendrá que pagar impuestos sobre la renta, según así lo estipula el artículo 3 de la ley 7092. Perfecto, perfecto. Bueno, a sabiendas de este papel esencial que juega el Ministerio de Hacienda con las ONGs, me gustaría saber o preguntarte cómo es el proceso de inscripción en este caso al Ministerio de Hacienda por parte de las ONGs. Ujú. Una vez que ya se tenga inscrita la asociación o la fundación en el registro nacional, lo que procede es por medio de la acreditación del representante legal, abrir un usuario en el ATV, que es la Administración Tributaria Virtual de la página del Ministerio de Hacienda, y una vez ahí se procede a ir a lo que es el RUT, que es el Registro Único Tributario, a efectos de registrar la actividad como tal.
¿verdad? Como una organización no gubernamental sin fines de lucro. Entonces, ahí es donde se da o se materializa la inscripción como tal de la ONG en el Ministerio de Hacienda y se especifica cuál es la actividad de la asociación o de la fundación en este caso, ¿verdad? Ok, ok, entiendo. Ahora me surge otra consulta y creo que, bueno, tal vez más adelante vamos a ahondar un poco en ese tema. Es si existe alguna clase de beneficio particular al estar una ONG inscrita, tanto para el Ministerio de Hacienda como para tal vez otra institución del Estado. Mire, los beneficios serían pues estar en regla, estar en el orden, en el cumplimiento de los deberes formales que exige el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para cualquier obligado, ¿verdad? Ya aquí entra una persona física, una jurídica con actividad lucrativa o sin actividad lucrativa, ¿verdad? Entonces lo que dice la ley es que nosotros debemos cumplir con los deberes formales. Uno de los deberes formales es estar inscritos en el Registro Único Tributario del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, el estar inscrito o sea, me pone a mí dentro del universo de la legalidad y me evita estar expuesto a una sanción de medio salario base hasta por 6 meses, ¿verdad? Entonces, si hablamos que el salario base son 465.000 colones, entonces la mitad por 6, y eso sería el equivalente a la sanción solo por no estar inscrito. Y si hubiesen otras obligaciones o deberes que se incumplen por no estar inscritos, entonces ahí vendrían otras sanciones que se añaden al proceso, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, justamente en esta misma línea de diálogo que me lleva al siguiente segmento de preguntas es sobre estas obligaciones organizacionales que tienen las ONGs. Bueno, ya ahorita nos contabas un poco, ¿verdad? A rasgos generales, cuáles son estas obligaciones, pero me gustaría saber si existen algunas obligaciones más puntuales, vigentes o aplicadas a las ONGs o es igualmente para cualquier tipo de entidad registrada en el Ministerio de Hacienda. Ok, igual, digamos, el cumplimiento de los deberes formales que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ya les había indicado antes, estar inscrito en el Registro Único Tributario, presentar la declaración del impuesto sobre la renta de forma anual, llevar una contabilidad, esto es obligatorio para cualquier institución, sea con fines o sin fines de lucro. Cuando aquí hablamos de llevar una contabilidad, lo que expresa la ley específicamente y con la reforma que se había hecho también al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es materializar todas las transacciones que lleve a cabo la ONG en los estados financieros. Y los estados financieros tienen que expresarse de acuerdo a las NIF, a las normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Y el Código de Comercio establece que quien está facultado para llevar una contabilidad como estas es un contador privado incorporado, ¿verdad? Entonces, existe la obligación de que se presente una contabilidad formal con los 5 estados financieros, que es el balance de situación, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y las notas aclaratorias de los estados financieros. En estas notas aclaratorias se establece lo que son, una reseña de quién es la ONG, eh, las políticas contables que tiene la organización, y después de ahí ya toda la parte aclaratoria de las diferentes partidas de los estados financieros, ¿verdad? Entonces, este es otro de los actos formales que tiene que cumplirse a efectos de los beneficios que tendría la organización, ¿verdad? Porque si no se cumple con una contabilidad formal, la administración tributaria está facultada para emitir una sanción solo porque no exista una contabilidad, ¿verdad? Si uno está registrado en el registro único tributario. Después de ahí, bueno, podrían establecerse diferentes beneficios y controles también.
lo que es el manejo de una cuenta bancaria, ¿verdad? Para efectos también de facilitar la transparencia y el control, y también porque así lo indica el Ministerio de Hacienda para los efectos eh, cuando se realiza una fiscalización, ¿verdad? Entonces, parte de la función del Ministerio de Hacienda es poder verificar que uno está cumpliendo todo lo establecido en la norma. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, acá ya para cambiar un poco el tema o el bloque de preguntas, ya nos mencionabas un poco al inicio y ahora es sobre el tema del proceso de las donaciones. Desde Ajá. la perspectiva del Ministerio de Hacienda, ¿existe algún tipo de proceso específico, protocolo o, digamos, serie de pasos que las ONGs deben seguir para recibir donaciones? Y si es así, ¿cómo funciona exactamente ese proceso? Sí, existe en el Ministerio de Hacienda la posibilidad de que las ONG reciban donaciones que sean deducibles del impuesto sobre la renta para el donante. Para la ONG es un ingreso que va a tener exento del impuesto sobre la renta. Pero para estos efectos debe estar inscrito en el registro que lleva el Ministerio de Hacienda en administración tributaria de los autorizados, de los entes autorizados para recibir donaciones deducibles del impuesto sobre la renta. Y aquí dentro de ese mundo de autorizados, parte de los requisitos, bueno, es estar inscrito en el Ministerio de Hacienda con el representante legal debidamente registrado, llenar y presentar el formulario D408, que es el formulario donde se tramita la autorización para recibir esas donaciones, presentar los estados financieros completos, firmados por un contador privado y timbrados y sellados. Es parte de las responsabilidades que también ejerce un contador. em, y tienen que ser firmados por el representante legal de la ONG. Establecer los proyectos. Bueno, dentro de la parte financiera, el detalle de quiénes han sido los donantes o quiénes son los donantes y cómo se utilizó o cómo se va a utilizar esa donación y quiénes fueron los beneficiarios, ¿verdad? Entonces yo tengo que presentarle un anexo de cuáles han sido los ingresos por donaciones, quiénes fueron las personas físicas o jurídicas que me realizaron una donación y quiénes fueron las personas o proyectos beneficiarios de estos ingresos. Porque este dinero es un monto que iba específicamente directo al Ministerio de Hacienda porque es parte del impuesto sobre la renta que tenían que pagar los contribuyentes. Entonces aquí el Ministerio de Hacienda se vuelve muy celoso de la administración que ejerzan las ONGs sobre estos dineros, ¿verdad? Entonces, dentro de esos requisitos, después, los proyectos como tal, establecer los proyectos con visión, misión, objetivos, programas, actividades, beneficiarios, alcance, el seguimiento, el cumplimiento de metas, si se puede, fotos, cartas de recibos de los beneficiarios, ¿verdad? Entre más exista documentación de respaldo, pues va a ser más fácil para que el Ministerio de Hacienda pueda emitir la autorización para estas organizaciones. Perfecto, perfecto. Que ya ahí nos queda bastante claro esta parte. Ya para llegar al último bloque de preguntas, y es justamente relacionado a ese tema que nos conversabas, es sobre el proceso de exoneración de impuestos. Bueno, ya nos contabas que el tema de las donaciones se pueden deducir sobre el impuesto a la renta, claramente bien justificado como vos nos lo explicabas, pero me gustaría saber si las ONGs pueden ser exoneradas de algún otro tipo de impuesto y si en caso de ser posible, cuál es el procedimiento específico, si existe o si es el mismo para solucionar esto o para llevar a cabo esta exoneración. Y además, bueno, también para meterlo ahí en la misma pregunta, ya nos contabas que para los demás procesos es necesaria una persona contadora de la profesión como tal. Para este mismo proceso de exoneración igualmente es necesario, porque a veces sucede que bueno, en ONGs
que están surgiendo, son nuevas, no tienen tal vez no cuentan con todos los recursos y sale esta duda a flote. Entonces tal vez ahí nos pudieras ahondar un poquito más en el tema. Ok, hay otro instituto jurídico que se llama Declaratoria de Utilidad Pública, que esta declaratoria de utilidad pública, bueno, una vez analizados los estatutos de la ONG, donde se establezca específicamente que tiene una razón de bienestar social, eh, y ya ha sido aprobada, tiene trayectoria dentro del país, etcétera, que tiene beneficiarios, uno puede realizar esta solicitud o este trámite ante el Ministerio de Justicia y Paz para que el Consejo de Gobierno autorice o declare a esta ONG de utilidad pública, ¿verdad? Entonces, con esa declaratoria de utilidad pública, la ONG se le emite un documento de exoneración del pago del impuesto al valor agregado y si fuese del caso, si correspondiese del pago del impuesto sobre la renta. En la solicitud del proyecto uno debe justificar cómo se va a invertir el dinero dejado de pagar en impuestos. Los impuestos que se exoneran son única y exclusivamente los impuestos que administra el Ministerio de Hacienda. Porque hay impuestos, por ejemplo, que son administrados por el Registro Nacional, por las municipalidades, ¿verdad? Son impuestos, pero son otras administraciones tributarias que ejercen ese control. Sobre eso no hay una exención, ¿verdad? Entonces ahí las ONG sí tienen que trabajar directamente. Pero esta otra figura jurídica declaratoria de utilidad pública sí le permitiría accesar a esa exención del pago del impuesto al valor agregado y si tuviese alguna actividad que genere lucro, ¿verdad? Que genere una ganancia, pero también para la consecución de los fines, tendría exención al pago del impuesto sobre la renta. Ahora, con el tema del profesional contable, sí es muy importante. Uno, porque la ley lo exige, ¿verdad? Y ya les había adelantado la exigencia que establece el Código de Comercio, lo exige el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que toda contabilidad debe ser llevada por un profesional en esta materia, ¿verdad? Entonces, se establece, por ejemplo, a nivel que también afecta a las ONG, la Ley General de Control Interno, ¿verdad? Que es una ley que, aunque las ONG son entidades eh, públicas no estatales, también están afectadas a esta ley. Entonces ahí viene todo lo que son las normas y procedimientos de control interno que se establecen en la ley. Entonces, aquí quien tiene que ejecutar y aplicar ese control es el profesional contable, ¿verdad? Para evitar que se den debilidades en los procesos del control. Se establecen las normas y procedimientos dentro de un manual y la responsabilidad que tiene el profesional de poder firmar los estados financieros como tales que van a ser también eh, disponibles al público, ¿verdad? A quien lo solicite, en este caso, iniciando por la junta directiva, los asociados de la ONG y cualquier otra institución que así lo solicite, ¿verdad? Entonces, es muy importante el ejercicio y el acompañamiento que un profesional, no solo porque la ley lo exija, sino por la preparación que tiene este tipo de personas o que tenemos este tipo de personas en esta materia de asesoramiento y registro de los estados financieros con base a normas internacionales de información financiera. Perfecto, don Luis. Bueno, creo que con esto llegaríamos al final de la entrevista. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, por extendernos este espacio de aprendizaje e información bastante importante para lo que sería el proyecto del TCU. Entonces, para los y las oyentes, muchas gracias. Esto es todo por hoy y gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo episodio.